Bienvenido a este video en el que aprenderemos acerca del tiempo gramatical presente simple. Lo primero que debemos conocer son los usos de este tiempo. El presente simple se utiliza principalmente para hablar acerca de rutinas y hábitos, es decir, de las acciones que hacemos de manera rutinaria o repetitiva, como por ejemplo, trabajar, comer, ir al parque, jugar baloncesto, etc. Otro uso del presente simple es expresar hechos, verdades o realidades, como por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, a él no le gusta la sopa, o el sol sale a las 6 de la mañana. Ahora aprendamos acerca de los elementos que llevan las oraciones. Empecemos con las oraciones afirmativas, que están compuestas por un sujeto, es decir, la persona, animal o cosa que realiza una acción. Luego tenemos un verbo que debe ir conjugado, y finalmente un complemento. Por ejemplo, she works in an office, que significa ella trabaja en una oficina. She en este caso es el sujeto. Works es el verbo, que en este ejemplo está conjugado con una S al final. In an office es el complemento. Pero, ¿qué es eso de verbo conjugado? Primero definamos qué es una conjugación. En palabras simples, conjugar es adecuar un verbo para que pueda ser utilizado con algún sujeto en específico. De hecho, en español también existe ese concepto y nosotros conjugamos en todo momento cuando hablamos. Comparemos la conjugación del verbo comer en español y su equivalente, eat, en inglés. En español diríamos, yo como, tú comes, él come, ella come, ustedes comen, nosotros o nosotras comemos y ellos o ellas comen. Como podemos observar, el verbo comer se le hicieron ciertas adecuaciones o modificaciones para que pudiera ser utilizado con cada uno de los diferentes sujetos. Lo mismo sucede en inglés, con la diferencia que en inglés los verbos solo cambian cuando se trabajan con los sujetos he, she o it o algún nombre que los reemplace, en este caso en presente simple. Pero prestemos atención que con los demás sujetos, es decir, con I, you, we y they, se utilizó la forma del verbo original, eat, sin agregarle ni cambiarle nada. Esto es una gran ventaja con respecto al español, en el que sí cambia el verbo con todos los pronombres. Ahora aprendamos las reglas de conjugación que aplican en presente simple. Las reglas de conjugación que veremos a continuación solo se aplican siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Número 1. La oración debe ser afirmativa. Es decir, en las oraciones negativas o en preguntas, esas reglas no aplicarían. Y número 2, el sujeto de la oración debe ser he, she o it o un nombre que los pueda reemplazar. Si se cumplen ambas condiciones, entonces podemos aplicar las reglas. Regla número 1. A la mayoría de los verbos simplemente se les agrega S al final. Por ejemplo, work, works, eat, eats, play, plays. Regla número 2. A los verbos terminados en S, en SH, en CH, en X, en O, en Z, se les debe agregar ES al final. Por ejemplo, kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, go, goes, fix, fixes, buzz, buzzes. Regla número 3. A los verbos terminados en y que antes de la Y haya una consonante, se les debe quitar la Y y agregarles IES. Por ejemplo, study, studies, cry, cries, fry, fries. Existe un verbo que no se puede conjugar con estas reglas, sino que su conjugación ya está establecida. Este es el verbo have, que significa tener. Su conjugación es has. Veamos ahora ejemplos de oraciones afirmativas. Por ejemplo, he plays tennis every Saturday morning, que significa él juega tenis cada sábado en la mañana. She watches TV in the afternoon, que significa ella ve televisión en la tarde. Robert fixes his own car, que significa Robert arregla su propio carro. Ahora hablemos del concepto de verbos auxiliares. En muchos tiempos gramaticales del inglés se utilizan verbos auxiliares. Pero, ¿qué son los verbos auxiliares?
Los verbos auxiliares son un tipo de verbos que, como su nombre lo indica, nos auxilian o nos ayudan a crear ciertos tipos de oraciones. Para el caso de presente simple, estos verbos nos ayudarán en las oraciones negativas y en las preguntas. Los verbos auxiliares de presente simple son do, que se utiliza con los pronombres I, you, we y they, o algún nombre que los pueda reemplazar, y does, que se utiliza con los pronombres he, she e it, o algún nombre que los pueda reemplazar. Como los verbos auxiliares se utilizan en oraciones negativas, debemos utilizarlos en su forma negativa. La forma negativa de do es do not, que puede ser contraída como don't. Y la forma negativa de does es does not, que puede ser contraída como doesn't. Ahora veamos qué elementos tiene una oración negativa. Primero tenemos un sujeto, luego agregaremos el verbo auxiliar en su forma negativa, que dependerá de quién sea el sujeto para elegir entre don't o doesn't. Luego agregaremos el verbo que debe ir en su forma base, es decir, sin aplicarle las reglas de conjugación, y finalmente tendremos el complemento. Veamos ejemplos de oraciones negativas. He doesn't like spicy food, que significa a él no le gusta la comida picante. We don't go to the gym on Sundays, que significa nosotros no vamos al gimnasio los domingos. Monica doesn't drive to work, que significa Mónica no maneja hacia el trabajo. Finalmente, hablemos de preguntas. Empecemos con las preguntas simples, es decir, aquellas que se responden con un sí o un no. Los elementos que tiene la pregunta simple son un verbo auxiliar, el sujeto de la oración, un verbo sin conjugar y el complemento. Este tipo de preguntas se debe responder con una respuesta corta o en inglés una short answer. Las respuestas cortas ya tienen una estructura establecida. Si la respuesta es afirmativa, tendremos yes, un pronombre y el auxiliar que trabaje con ese pronombre. Si la respuesta es negativa, tendremos no, un pronombre y el auxiliar negativo que trabaje con ese pronombre. Por ejemplo, do you like chocolate ice cream? Que significa ¿te gusta el helado de chocolate? Las posibles opciones de respuesta serán yes I do o no I don't. Does she speak Spanish? Que significa ¿ella habla español? Las posibles opciones de respuesta serán yes she does o no she doesn't. Do they clean the house every day? Que significa ¿ellos limpian la casa todos los días? Las posibles opciones de respuesta serán yes they do o no they don't. Finalmente, hablemos de las preguntas de información, o también conocidas como preguntas WH, pues inician con una de estas palabras como what, que significa qué o cuál, what time, que significa a qué hora, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, why, que significa por qué, who, que significa quién, whom, que significa a quién, whose, que significa de quién, how, que significa cómo, how often, que significa con qué frecuencia, how many, que significa cuántos, how much, que significa cuánto. Como ejemplos de preguntas de información tenemos where do you go for vacation? Que significa ¿a dónde vas de vacaciones? How often does she visit her family? Que significa ¿con qué frecuencia ella visita a su familia? Y what time does he get up? Que significa ¿a qué hora él se levanta? Estas preguntas deben responderse con información, es decir, con una oración completa, generalmente una oración afirmativa. Esperamos que te haya gustado este video y hayas aprendido acerca del presente simple. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, así como visitarnos en nuestra página web. Hasta la próxima.